Hola, bienvenidos a este canal Pasión por los Perdidos. Bueno, quiero contaros pues una historia que viene en la Biblia cuando a Jesús se le acercó un intérprete de la ley para probarle y le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le responde, pues mira, que está escrito en la ley, como la interpretas tú, ¿no? Y este hombre respondió con el resumen de la ley. La ley se resume en 2 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Jesús pues le dijo: mira, pues has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero ahí no quedó la cosa, ¿verdad? Sino que vemos que este hombre, queriéndose justificarse, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, Jesús respondió a este hombre con una parábola que viene aquí en Lucas, en el capítulo 10, versículo 30. Y dice así: un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y Jesús le dijo: ahora bien, le dijo una pregunta que es bastante importante, ¿verdad? Que tenemos que reflexionar sobre ella. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros, de sus hijos, verdad? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios, ¿no? Y vemos 3 personas, ¿verdad?, en esta historia que pasaron de largo. El hombre, que quizá pues era un comerciante que vendría de hacer sus negocios, ¿verdad? Pues le robaron. Y no solamente le robaron, sino que le pegaron y le dejaron de tal manera, pues seguramente inconsciente. Seguramente parecía que estaba muerto, que estaba ahí tirado muerto, ¿no? Y vemos estos 3 personajes. Uno de ellos, un sacerdote, ¿verdad? Dice que lo vio y ¿qué hizo? Pasó de largo. Él seguramente iba a Jerusalén a seguir con sus cosas, con los ritos, ¿verdad? A lo mejor tenía mucho trabajo en el templo, tenía muchos quehaceres en la casa de Dios, ¿verdad? Pero vemos que este no fue movido a misericordia, sino que pasó de largo. También vemos un ayudante, un levita, ¿verdad? Que pues también seguramente tendría un montón de trabajo, ¿verdad? Tendría muchas cosas que hacer en el templo, que ayudar a los sacerdotes, los sacrificios, ¿verdad? Bueno, un montón de situaciones. ¿Y qué pasó? Pues que todas esas situaciones que le envolvían, quizás le impedían pararse un minuto a atender a este hombre, ¿verdad? No fue movido a misericordia. Pero sin embargo vemos una persona despreciable, un samaritano, una persona despreciada del pueblo judío, una persona que, bueno, los samaritanos se habían mezclado con otras razas que no eran del pueblo de Israel y por lo tanto, por el mismo pueblo, eran despreciados y vivían alejados y vivían pues siendo insultados, siendo alejados, ¿verdad? Pero vemos que este hombre, cuando lo vio, dice que sintió compasión por él. Y no solamente sintió compasión y se acercó a preguntarle o a ver si estaba vivo, sino que lo montó en su cabalgadura, le limpió las heridas con aceite y vino, y es más, gastó de lo suyo propio,
¿verdad? Gastó de lo que él tenía, de su suministro, de su vida, para que este hombre fuera totalmente restablecido, y lo llevó a un mesón. Y le dijo al mesonero, mira, ya, si gasta más, yo te lo pago, no te preocupes. Vemos que este hombre fue movido a ¿qué? A misericordia. Este samaritano, ¿verdad? El más insignificante, el que menos parecía, ¿verdad? Pues fue el que fue movido por el corazón del Padre, fue movido por el corazón de Dios a atender a esa persona. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te cuento esta historia, verdad? Bueno, en nuestra vida, pues quizá tenemos muchos quehaceres, estamos enredados en muchas cosas y bueno, y somos buenos en lo que hacemos, queremos hacer las cosas con excelencia, a eso me refiero. Somos buenos no porque seamos buenos, porque no tenemos nada bueno en nosotros mismos, pero sí que Dios pone en nosotros el querer, por el hacer, por su buena voluntad. Y queremos hacer las cosas para Dios, con excelencia, en nuestro ministerio, el evangelismo, si estás enseñando, o si estás en un ministerio de alabanza, o si estás pues sirviendo en la iglesia, da igual en el lugar donde estés, ¿verdad? Da igual en el lugar donde estés. Quizá estamos demasiado enredados para pararnos y para ser movidos a misericordia. Quizá Dios en este tiempo, más que nunca, pues nos está moviendo a la iglesia a ser movidos por misericordia, a tener el corazón del Padre, ¿verdad? A que el Señor ponga esa carga en nuestro corazón hacia los demás, porque está bien, hay que hacer cosas en la iglesia, hay que tener pues esa excelencia, hay que servir al Señor, hay que servir a los hermanos, hay que dedicar tiempo pues a congregarnos, claro que sí, eso por descontado. Pero tenemos que ir a los perdidos, tenemos que ir a aquellas personas pues que están muertos espirituales, o también a aquellos que están tirados en las plazas, sin esperanza, sin Dios, sin recursos, sin alimento. Este hombre le curó las heridas con aceite y con vino. El vino y el aceite representan aquellos elementos que para hacer los sacrificios eran necesarios, ¿verdad? Por eso, querido hermano, pidamos a Dios que ponga el corazón del Padre en nosotros, que despierte la pasión por Dios a través de amar al prójimo, porque la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, que Dios te bendiga mucho y bueno, pidamos a Dios ese corazón, el corazón del Padre, para alcanzar a los demás. No nos quedemos en el primero, vayamos más adelante. La segunda milla, amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Que Dios te bendiga.